Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos este miércoles, qué bendición de poder oír la palabra de Dios, orar juntos, reconocer la grandeza de nuestro Dios, reconocer todo lo que Pablo nos escribe en la carta a los Romanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos contigo por tu bendición. Estamos agradecidos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad, Señor. Tú eres el dueño del universo, Padre. Gracias, Padre Santo. Tú, Señor, que tienes el universo en tus manos, nos tienes nuestras vidas también. Bendice a cada persona que está viendo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en Romanos capítulo 8, en el tremendo versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Se acuerdan que el lunes estudiamos y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero luego dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Saben qué? En este versículo vemos lo que es nuestra meta, ser como su Hijo. Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todo lo que sabemos, todo lo que hacemos como cristianos, todo lo que aprendemos en la Biblia como cristianos, es lo que nos va guiando a ser a la imagen, formado a la imagen del Señor Jesucristo. El lunes vimos la primera garantía de este pasaje, la garantía de que Dios obra en favor de los que le aman. Y ahora vamos a ver la segunda garantía, que Dios ha decidido cumplir su propósito en favor del creyente. ¿Te has puesto a pensar que el Dios del universo tiene un propósito para tu vida? Tiene un plan para tu vida. Tiene una bendición para tu vida. Eso es lo que nos garantiza que seamos conformados a la imagen, que nos parezcamos cada vez más a Jesús. Porque Dios ha determinado cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Tenemos que ver 3 puntos muy importantes. Con frecuencia se abusa y malusa este pasaje. No trata tanto de teología o filosofía como de la experiencia espiritual del creyente. Es algo tan simple, que el Señor cumpla su propósito en nosotros. Si se aplicara la pura lógica de la filosofía y la teología, entonces el pasaje dice que Dios elige a algunos para el cielo y a otros para un terrible infierno, si lo tomamos teológicamente, porque dice que a los que predestinó. O sea, nada más algunos. ¿Hace Dios acepción de persona? De ninguna manera. Él no hace acepción. Él no hace acepción. Pero simplemente este no es el significado que Dios se proponía para este pasaje. Lo que Dios quiere es que el creyente cobre ánimo. Esa es la palabra para esta tarde. Cobra ánimo. Tú como cristiano, yo como cristiana. Cobrar ánimo, porque Dios tiene un propósito, porque tenemos una garantía, la garantía de la salvación. Tenemos una salvación garantizada, es lo que está diciendo.
Dios sabe de los sufrimientos que los cristianos pasamos a diario. Todos los días tenemos una prueba, todos los días tenemos una tribulación, un mal pensamiento, una enfermedad. Todos los días. Dice que Dios conoció. Fíjense cómo lo dice. Porque a los que antes conoció, Él ya nos había conocido aún antes de revelarse a nosotros, aún antes de que nosotros le conociéramos a Él, aún antes de que nosotros recibiéramos a Cristo. Él ya nos conocía desde la fundación del mundo. Ya estaba pensando en ti, ya estaba pensando cómo bendecirte, ya estaba pensando el Señor. El Señor nos conoce perfectamente. Pero no importa cuán grande sea el sufrimiento, cuán grande sea la oposición. No importa cuán grande es la lucha que tenemos. Dios va a completar su propósito en el sufrimiento. Tenemos que entender que Él pone ahí, el Señor está con nosotros en cada lucha, en cada sufrimiento, en cada oposición. Dios ha predestinado a los creyentes para que sean formados a la imagen de su Hijo. Que cada día nos parezcamos más a Jesús. Cada día nos parezcamos más al Señor Jesús. Tenemos que entender eso. Absolutamente nada puede cambiar ese propósito. ¿Por qué? Para que Cristo sea el primogénito, que tenga el primer lugar entre todos los hermanos. Él es el primogénito, es el principal, el Hijo de Dios. Dios ama a su Hijo en la forma más elevada que es posible. Dios ha ordenado que su Hijo tenga muchos hermanos adoptivos, que le amen, le sirvan como lo que es el primogénito. Esto es como la primera persona o la persona más importante del universo. Dios nos pone al nivel de su Hijo, que nos parezcamos a Él, que nos parezcamos a Él. Tenemos que entender eso. Qué precioso es todo lo que estamos aprendiendo. Dios ha ordenado que Cristo tenga el rango más elevado, más excelso. Él es la cabeza de la creación. Jesucristo, a quien todos los hombres deben de mirarlo a Él. Tenemos que tenerlo como en primer lugar. Tenemos que mirarlo. Por lo tanto, Dios no permitirá que nadie derrote permanentemente a los creyentes. Dios no va a permitir que ningún hijo suyo que haya caído permanezca definitivamente caído. Podemos ver a cristianos que caen, pero el Señor no los deja ahí caídos. Los levanta con su poder. Los levanta con su poder. No los deja caídos. No importa, dice, 7 veces caeremos, pero 7 veces seremos levantados. Dios va a cumplir su propósito en tu vida y en la mía. Y no va a permitir que nadie nos separe de Él. Nadie. Él va a cumplir su propósito. Nadie puede impedir el cumplimiento del propósito de Dios. Entonces, la segunda cosa es que los creyentes serán conforme a la imagen de su amado Hijo. Las palabras conforme a su imagen indican tanto una semejanza interior como una exterior. Que nos parezcamos en el espíritu y por fuera. Que caminemos como Él, que hablemos como Él,
que pensemos como Él. Y eso es a través de la palabra y a través de la oración. La palabra conformes, sumorphos, significa la misma forma, a la misma semejanza con Cristo. En nuestra naturaleza interior, nuestro ser, nuestra persona, seremos hechos como Jesús. Así Él es perfecto y eterno, sin males ni dolores, ni pecado y sin muerte. Nosotros seremos perfeccionados como Él es. Seremos transformados a su semejanza, para que cuando lleguemos al cielo nos parezcamos tanto a Él. La palabra imágenes e iconos significa una semejanza derribada o dada. La imagen de Cristo no es algo que el creyente merece o por lo cual obra. No es una imagen que viene de su propia naturaleza. Ningún hombre puede producir la perfección y la vida externa poseída por Cristo. La imagen de Cristo, su perfección y su vida, es un don de Dios. Ser conformados a su imagen, llegar a ser participante de su naturaleza, ser adoptados como hijo de Dios. Número 3. Es lo que garantiza la liberación para nosotros. Liberación del sufrimiento, de las luchas. La presencia de Dios que nos conoció antes, dice que antes conoció. Se usa de 3 maneras en la Escritura. Saber algo de antemano, antes de que naciéramos ya nos conocía. Conocer algo íntimamente por amor, aceptándonos y aprobándonos. Elegir o preordenar o predeterminar una cosa. Este pasaje es interpretado de diferentes maneras por los estudiosos. Que el segundo y tercer significado en muchos sentidos son el mismo. Cuando una persona es amada y aprobada, está involucrada la selección y la elección. Entonces tenemos que saber que el propósito de Dios es darnos una garantía como cristianos de ser conformados como su imagen de Jesucristo. Dice Hechos 15:18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos. La predestinación de Dios. La palabra predestinación significa destinar o designar de antemano, preordenar, determinar anticipadamente. La idea es un cuadro glorioso de lo que Dios está haciendo en favor de los creyentes. El límite es marcado o establecido para el creyente. Nada puede detener el propósito de Dios en nuestra vida. Nada, mis hermanos, nada lo puede detener, nada. Dice en Efesios 1, del 4 al 5, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y en Efesios 3, 11 y 12, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. El Señor todo lo hace por gracia, pero todos nosotros tenemos que poner la fe. Todo lo que recibimos, todo lo que hacemos, todo lo que el Señor tiene para nosotros, lo recibimos por fe, predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. Qué maravilloso versículo.
El Señor quiere que nos parezcamos a su Hijo, que cuando nos vea a nosotros, vea a su Hijo reflejado en nosotros. Y eso se hace a través de la oración, de la lectura de la palabra, de estar en la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta hermosa palabra, Señor. Gracias porque tú nos quieres que nosotros, Señor, no nos conformemos, sino que seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Señor, esa es nuestra meta. Ese es tu propósito, que seamos conformados a la imagen de Jesús, que dejemos nuestra manera de vivir y vivamos la manera de vivir de Jesús. En el nombre de Él. Amén. Amén, mis amados. Qué precioso versículo. Qué precioso que el Señor quiere que nos parezcamos a su Hijo. Caminemos cada día con el Señor, imitándolo a Él. Los espero el viernes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.